Pensamiento, Acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, el Dr. Miguel de la Torre Gamboa, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es entrevistado por la maestra Walkiria Torres del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. Hola, es un gusto estar aquí en TVUA. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Miguel de la Torre Gamboa, a quien le agradecemos que pues, nos haga el favor de contestarnos aquí unas preguntas, ¿no? En el marco del 19 Congreso Internacional de Filosofía, Mundo, Pensamiento, Acción. Sí. Pues gracias por la invitación. Yo encantado de poderlos servir. Estoy aquí para participar en el Congreso, pero encantado de poder conversar con ustedes también. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta entrevista y comenzamos preguntándonos si el mundo sería el mismo sin la filosofía y por qué. Sí. A mí me gustaría partir de una definición, digamos, de una conceptualización de la filosofía. En general, se la piensa a la filosofía como una actividad muy especializada y de la que se ocupan gentes como con unas habilidades extrañas para manejarse en lo abstracto y para meter en problemas a los demás. La idea que yo tengo de la filosofía, que obviamente no la construí yo, es la de que la filosofía es básicamente una crítica de la cultura. Es la práctica de criticar los elementos de la cultura en la que vivimos. En la filosofía, entonces, lo que tenemos son reflexiones sobre la cultura en la que nos desenvolvemos. Y en ese sentido, es evidente que hay un papel muy importante para la filosofía y que su existencia, por supuesto su inexistencia, por supuesto que sería trágica. Imposibilitaría la cultura misma, ¿no? Por supuesto, porque en el desarrollo, en la historia de la humanidad, la filosofía ha sido siempre un punto de definición para muchas cosas. No podríamos pensar en que en algún momento la filosofía desaparezca, que el mundo se quede sin filosofía. Esto significaría un tanto como asumir que es posible que vivamos como autómatas, sin hacer consideraciones sobre nuestro entorno, sobre los demás, sobre nosotros mismos. El pensamiento crítico está muy afincado en la historia de la humanidad y yo creo que va a estar siempre. Ok, bueno, pues vamos a ver la siguiente pregunta, que estaría muy relacionada con la anterior, ¿no? Si, como nos decía, la filosofía es algo inherente al ser humano, en tanto que el ser humano es un ser de cultura y por lo tanto de ideas y de crítica de la cultura. La siguiente pregunta es si la filosofía transforma el mundo, ¿cómo lo transforma o por qué considera que lo transforma o no lo transforma? Sí, bueno, hay algunos historiadores que, diríamos, dan cuenta del desenvolvimiento de la humanidad precisamente como una sucesión de filosofías. Y se piensa, por ejemplo, que la época moderna en la que nosotros vivimos ha nacido a partir del pensamiento de filósofos, particularmente de Immanuel Kant, de René Descartes, porque nuestra visión del mundo está desarrollada en base a los principios que estos filósofos desarrollaron. Es decir, el mundo moderno es básicamente una época en la que los seres humanos han asumido la racionalidad como elemento más identificativo de la especie, ¿verdad? Y intentan que toda su vida se organice racionalmente.
el proceso económico con la revolución industrial, le da un lugar fundamental a la ciencia. La vida política le da un lugar fundamental a la democracia. Los elementos de la visión del mundo, del pensamiento, han puesto en el centro a lo humano, y todos estos elementos son el resultado de reflexiones filosóficas, pero podríamos decir que los historiadores que consideran así la historia de la humanidad como resultado de desarrollos filosóficos, podríamos decir que no tienen tanto razón, pero tendríamos entonces que pensar que las prácticas humanas dan lugar a reflexiones entre las cuales se ubicaría la filosofía, y entonces ya no podríamos identificar muy bien si las prácticas impulsan una filosofía o si una filosofía impulsa unas prácticas. Y en ese sentido, lo que sí tendríamos que tener muy claro es que no habría modernidad sin estas filosofías. Por ejemplo, las dos que mencioné, la de Kant y Descartes. Ok. Bueno, otro asunto que me parece importante y que ha estado como muy presente en las discusiones de este congreso, y bueno, creo que en el panorama general de los filósofos por la época en la que actualmente vivimos, es preguntarnos si se encuentra en peligro la filosofía. Por algunas situaciones se ha pensado en este peligro, el enclaustramiento de la filosofía en las universidades, las políticas neoliberales o tecnocráticas, ¿no? ¿Esto ha puesto en peligro a la filosofía? De hecho, hace un rato en una mesa se discutía este asunto. ¿Qué tanto espacio tiene la filosofía en la vida social hoy? Es un hecho que vivimos en una cultura donde lo valioso está siendo cada vez más aquello que está relacionado con el desarrollo económico. Lo que se entronca directamente con el desarrollo económico es lo importante. Y lo que no, lo que está a distancia del desarrollo económico, que en este caso la crítica de la cultura estaría un tanto a distancia de eso, pareciera no ser relevante. Y ocurren cosas como la que pasó en nuestro país hace más o menos unos 10 años, en que se intenta orientar entonces la educación más en el sentido de formaciones que respondan al modelo de que la educación sea un recurso económico. Y por esa razón intentó desaparecerse del currículum, por ejemplo, de la educación media superior, la enseñanza de la filosofía, la enseñanza de la ética, la enseñanza de la lógica. Y esto ha llevado a pensar en eso, en que la filosofía está siendo marginada. Por ejemplo, es un hecho en el caso de la educación, pero también en la vida diaria es un hecho que la reflexión filosófica no es una cosa que esté en la cabeza de todos los días. Y entonces se ha dado lugar a una idea de que lo filosófico es el trabajo de unos señores que están encerrados en unos cubículos, escribiendo libros, haciendo ponencias para congresos, Sí. Intentando explicaciones que desde ese punto de vista estarían a distancia de la vida pública. Yo creo que sí, la cultura de nuestro tiempo no considera valiosa la crítica de sí misma, de ella, de la cultura moderna. Y por eso los filósofos no resultan interesantes, no resultan... Es decir, puede parecernos más importante, por ejemplo, alguien que vende 10 millones de discos, alguien que ha ganado 5 copas mundiales, alguien que desarrolla
un tratamiento contra el cáncer, que alguien que intenta explicarnos el individualismo posesivo en el cual basamos nuestra vida colectiva. Entonces, esto sí nos habla de un cierto enclaustramiento en los espacios académicos. Ojalá que esto se le dé reversa en algún momento y que la filosofía se vuelva una cosa atractiva e importante. Y que también me parece que hablaría de una actualización del ejercicio filosófico, ¿no? Porque un poco hablar de este enclaustramiento, pues también habla un poco del papel del investigador, del filósofo, Sí. que es una tarea importante hacer esta crítica, pero cómo hacerla llegar a una sociedad que está acostumbrado como al conocimiento fácil o al entretenimiento, Es que ese ¿no? es el asunto. Ajá. La cultura de nuestro tiempo no busca explicaciones, busca sensaciones y no intenta hacer un esfuerzo de reflexión para interpretar la realidad, sino verla reflejada en una imagen. Por eso la enorme importancia de la televisión y de todos los medios que nos ofrecen el mundo a través de imágenes. Los libros, todavía hasta el siglo XIX, nos ofrecían el mundo a través del texto escrito. Y la gente tenía que poder leer, tenía que hacer una actividad intelectual de reflexión con ciertas reglas, con cierta demanda de esfuerzo, de atención mental. La imagen es muy fácil de interpretar. Nos dicen el dicho, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras. Pues sí. Y como esta es la forma en la que ahora vemos el mundo, entonces todo esfuerzo de interpretación, todo esfuerzo reflexivo para explicarse cosas del mundo, se considera como, por lo pronto, de un nivel de dificultad mayor que el de simple espectador. Se ha hablado mucho del papel de los medios y de cómo esto ha llevado a la gente a tener una visión de las cosas y una falta de disposición para intentar ir más allá de la imagen. Okay. Claro, ir más allá de la imagen exige ese esfuerzo de reflexión que no nos demanda la televisión. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿puede ayudar la filosofía con los problemas que enfrenta actualmente la humanidad, como sería el cambio climático, populismo y fascismo, o intolerancia, educación, arte, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, podríamos preguntarnos si existe una tarea más urgente para la filosofía, ¿no?, a raíz de estas problemáticas. Claro, porque todos estos fenómenos y otros, por ejemplo, los que a nivel nacional pueden ser destacados como muy relevantes, el asunto de la corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Si los reflexionáramos, si nos sentáramos a tratar de encontrar una alternativa. Todos estos son fenómenos que han resultado del modo como la cultura se ha desenvuelto, en el aprovechamiento excesivo de los recursos naturales, en la falta de preocupación por la conservación del medio ambiente, en el desarrollo de formas de la vida social y colectiva que ya damos por supuestos. La gente piensa que el gobierno es un asunto que no tiene que ver con ellos, y un asunto complicado además lleno de corrupción, etcétera, y que esto es así, que no hay nada que hacer, que no es asunto de las personas intentar resolverlos, cambiar esto. O sea, la filosofía ayudaría a cambiar esta manera de pensar, ¿no? Por supuesto, si la entendemos, como dijimos al principio, como crítica de la cultura.
es que todos los modos en los que nosotros convivimos han sido creados por nosotros. El que los consideremos como naturales, como dados de una vez y para siempre, o que los consideremos como inamovibles, ¿verdad? Es porque no entendemos que son resultado de nuestra propia práctica, porque no lo asumimos como producción nuestra. Y en ese sentido, la filosofía, por supuesto, que puede cambiar, ayudar, o llevar a cambiar. Y transforma cultura. Por supuesto. Y bueno, un poco ahondando en esta misma pregunta, pues enumeramos una serie de problemas que enfrentamos actualmente, como el cambio climático, aquí venía populismo, fascismo, intolerancia, educación, arte. ¿Considera que hay alguna que es más urgente o todas estas que se mencionan? Bueno, una cosa que se ha mostrado por parte de los expertos como alarmante es el tema del cambio climático. El asunto de los populismos, son fenómenos sociales que se han venido, estábamos acostumbrados a pensar que solo había populismos de izquierda, y en los últimos tiempos hemos visto que hay también populismos de derecha, y es decir, si el asunto central en el populismo es apelar a que lo que el gobierno hace es lo que el pueblo quiere, sin dejar ver que lo que en realidad está ocurriendo es una imposición de una visión de las cosas que evidentemente responde a los intereses de un grupo, pues entonces el asunto de los populismos puede ser un problema importante. Yo pienso que en nuestro país particularmente es más importante el asunto de la corrupción, el asunto de la impunidad. Hace un ratito escuchaba una ponencia donde un profesor nos hablaba de que tantos años del fenómeno del crimen organizado en el país nos ha llevado a considerarlo como parte de la cultura. Es decir, es que un modo del desarrollo de nuestra sociedad lo puso en el lugar preponderante que hoy tiene al crimen organizado. Le cedió espacios de poder que ellos ahora ocupan. Y el combate también va a ser cosa nuestra, tendrá que ser también cosa nuestra. Y en este sentido, es decir, para nosotros, particularmente para México, este es un asunto relevante. Y en todos los casos, la reflexión filosófica, por supuesto, que puede contribuir a cambiar las cosas. Bueno, pues muy bien. Pues continuamos con otras preguntas ya más enfocadas al área de la educación. Ajá. Sabemos que tiene un interés particular en este tema y pues queremos aprovechar eso. Bien, pues una de estas preguntas es, ¿qué cambios ha sufrido la educación desde la óptica neocapitalista y neoliberal? Sí, ese es el campo en el que yo trabajo. Claro, tengo formación como de origen, pues, de licenciado en filosofía, etcétera, pero el campo específico en el que me desenvuelvo desde hace 40 años es el de la filosofía de la educación. Y efectivamente la época concreta en la que nosotros vivimos ha asumido una idea de educación en la que, como dije hace un ratito, lo más importante de todos los procesos educativos es la adquisición de habilidades para desempeñarse en el aparato económico, para desempeñarse con éxito en el aparato económico. En este sentido, la educación es un proceso de adquisición de competencias laborales. Antes que otra cosa, en nuestro país y en el mundo, a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, todavía la educación tenía como obligación principal
el desarrollo de la persona. Es decir, la formación de la persona en términos de un sujeto que piensa, que crea cosas, que desarrolla una comprensión del mundo, y por eso el conjunto del currículum, tanto en los niveles básicos como en los niveles superiores, estaba más orientado a la teoría y muy orientado también en un sentido humanístico. Yo hice una tesis de doctorado que luego se convirtió en libro, y aprovecharía para claro, hacer el comercial. El libro se llama Del humanismo a la competitividad. Y en ese trabajo expongo precisamente la idea de que se dio una transformación muy importante de los procesos educativos en ese sentido. Un abandono del humanismo y una asunción de la idea de la competitividad y el éxito económico como fines educativos principales. No digo que no se forme a los niños, por ejemplo, a los jóvenes, en otras habilidades, que no se desarrolle en ellos una cierta inquietud por la comprensión de su historia, de su vida colectiva, de lo que son como humanos, como parte de la humanidad, pero lo fundamental, lo que se ha destacado como más valioso para la educación es esos saberes que tienen un impacto económico. Esto tiene que ver también con el hecho de que los gobiernos en nuestro país y en otras partes del mundo asumieron como una decisión importante conseguir una recuperación de la inversión. En nuestro país una buena parte de la educación había venido siendo una responsabilidad del Estado, y el Estado gastaba dinero en esto y no esperaba un retorno de la inversión. Pero hoy día las políticas públicas quieren garantizar antes que nada el retorno de la inversión, y en ese sentido han privilegiado, han priorizado las formaciones que aseguren una inserción exitosa del egresado en el ámbito laboral. Híjoles, pues me parece un tema muy interesante que me da más preguntas, pero me acotaré a las que están aquí. De acuerdo. Bien, otra pregunta es la siguiente. ¿Es compatible la educación filosófica con el desarrollo tecnológico industrial y el mercado global? Que creo que se acompaña de lo que nos ha estado comentando. Sí, el problema es que se dé el desarrollo tecnológico y la comprensión científico-técnica del mundo sin la filosofía, ¿verdad? Si se releva como más importante las formaciones para la ocupación, entonces se van a poner como no relevantes, como menos valiosas, las formaciones, por ejemplo, para la convivialidad, la formación ética, la formación para la democracia. Y en ese sentido, la vida pública, el trabajo, la vida individual, todo eso se ve empobrecido. Así que no es que tengan que estar desconectados. La comprensión científico-técnica, sus consecuencias, la adquisición de habilidades para el trabajo, sin lo filosófico concretamente, que sería lo que nos interesa. Como la herramienta pero es necesaria. Lo mismo, mira, pasa muy frecuentemente que entrevistan a personas norteamericanos que no saben dónde está México, menos saben todavía dónde está Nicaragua, ¿verdad? ¿Por qué no tienen una comprensión de lo que es el mundo? Ahora está pasando en estos días una corriente, una actitud que se ha extendido y que el presidente de los Estados Unidos impulsa, en el sentido de considerar que quienes están en los Estados Unidos son los Estados Unidos.
y que todos los que quieren llegar a los Estados Unidos son indeseables. Esto, por ejemplo, ignora el hecho de que quienes están en los Estados Unidos, el propio presidente de los Estados Unidos, sus abuelos son inmigrantes. Entonces, lo que no está ahí es una comprensión histórica. Claro. Una comprensión de la historia de los Estados Unidos. Y esto, ¿qué muestra? Pues una ausencia de reflexión. Sí, de esta parte humanista. Por supuesto. De formación de la persona, de generar criterios y no solamente una instrumentalización, ¿no? Ajá. En ese sentido, pues serían como complementarias, ¿no? Sí, deben estar presentes en, o sea, una persona que tiene una formación, digamos, que involucre ambos aspectos, es una mejor persona. Bien, pues vamos con la que sigue, sí, que a mí me parece muy importante. ¿Cuáles son los retos de la educación universitaria pública en esta era global y digital? Desde mi punto de vista, porque aquí ocurre que dos visiones de la educación se encuentran en una lucha hoy día. Una, la comprensión neoliberal, esta de la que hablamos ahora, pero otra, distinta, impulsada por otros agentes, quienes impulsan de la que hablamos, del pensamiento neoliberal, de estas formaciones para ser exitoso en el trabajo, la impulsan básicamente la OCDE, que es una organización, una asociación de estados, de gobiernos, para el desarrollo económico. Intentan cooperar entre sí para alcanzar el desarrollo económico. Bueno, ese organismo económico dicta políticas públicas en educación, impulsando esto que dijimos, priorizar las formaciones en competencias laborales. Por el otro lado, la idea de la educación como proceso de humanización, como proceso de formación de sujetos que hacen lugar a la reflexión, que quieren una comprensión de otro tipo del mundo, de la naturaleza, etcétera, es impulsada por un organismo de las Naciones Unidas que es la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura. La visión de lo que ha de ser la educación de UNESCO intenta, primero, que en la educación haya un acceso universal al conocimiento, a todo el conocimiento al alcance de todos. Intenta que se creen espacios sociales del conocimiento que sean asumidos críticamente. La UNESCO también impulsa en su modelo de lo que ha de ser la educación, la idea de que no se margine de la educación a nadie. En Latinoamérica es lamentable, muy lamentable, que las niñas no van a la escuela. En nuestro país, afortunadamente, la cosa no es tan mala, pero países como Perú, por ejemplo, las familias saben que sus hijas, si van a la escuela, será porque han resuelto otros problemas. Y eso es muy lamentable. Pues, comunidades indígenas que no llegan a la educación, ¿verdad? Entonces, estas dos visiones se confrontan entre sí. Y algunos países intentan acercarse más a las concepciones de UNESCO, otros países intentan acercarse más a las de la OCDE. Incluso en una misma institución pueden estar luchando ambas visiones. En nuestro país esto más o menos pasa, porque tenemos una historia en la educación superior. Claro. La educación superior tuvo una orientación humanística durante todo el 19 y también antes, desde el 16 que existe
la universidad, había tenido ese acento. Bueno, hay tradiciones dentro de las escuelas que mantienen ese enfoque para la educación y otras que se han decantado, diríamos, de plano hacia las políticas que provienen de la OCDE. Okay. Pues habrá que revisar la historia. Sí. Pues desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Pues yo muy encantada de que nos haya compartido estas ideas y pues yo creo que la invitación es a seguir pensando en estos temas, claro, ¿no? Y conociendo también su trabajo, por supuesto. Pues agradecemos también a las personas que nos asistieron aquí para lograr esta entrevista. Claro, no. Y bueno, pues un gusto tenerlo aquí. Yo estuve encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muy bien.